Pues hay evidencias científicas claras no solamente el cambio climático, sino también la destrucción del hábitat. Es una combinación del cambio climático y la acción humana por el cambio climático y la destrucción del hábitat. Pero las evidencias serían la pérdida en número de especies, por ejemplo, en los bosques tropicales en general, se conoce que hasta un 65% de plantas vasculares están amenazadas con la extinción. En África se calcula que hasta un 97% de especies africanas perderían parte o el total de su rango de su distribución si el cambio climático se mantuviera. También hay evidencias de que hay una pérdida en el rango de distribución, es decir, el área que ocupan. Y esto también lleva a una pérdida de diversidad genética y esto lleva a una pérdida de la capacidad de adaptación en el futuro. Pues yo creo que nos arrojan una evidencia importante sobre el pasado, sobre los ancestros de estas especies. Lo que podemos conocer es por ejemplo, utilizando reconstrucción de secuencias de ADN, de rasgos funcionales, podemos conocer cómo eran los ancestros de estas especies que ahora están tal vez amenazadas de extinción o son invasoras o colonizadoras. Y con eso podemos conocer el ritmo de adaptación de estos grupos o especies o linajes, como les llamamos. Y si conocemos el ritmo de adaptación en el pasado, tal vez podemos predecir. Sí, podemos de alguna forma medir el potencial evolutivo de las especies que ahora mismo estamos estudiando, especies amenazadas. Con eso podemos saber, como decía antes, cómo responderán al cambio climático. Y si tenemos una escasez, una limitación de recursos, podemos decidir proteger a las especies que exhiben ese potencial evolutivo más alto o que representa una historia evolutiva de millones de años de cambio, de adaptación, de rasgos funcionales y que son únicos y nos interesa protegerlas porque si se pierden, se perderán todos esos rasgos únicos evolutivos. En España hay investigadoras trabajando en especies invasoras, por ejemplo, Montse Vila, profesora Montse Vila en la Estación Geológica de Doñana. A nivel europeo, investigadores de cambio global, la verdad es que conozco bastantes nombres, pero sobre todo hombres, ¿no? Pero en cambio destacaría dentro del campo de la biología evolutiva mujeres que son matemáticas, biólogas evolutivas que se dedican a esta otra parte que es la predicción del potencial evolutivo, de cómo la tasa de extinción, el ritmo de especiación, y entre ellas mencionaría, por ejemplo, a una con la que he trabajado, Tania Stadler, que está en Suiza, Helen Morlon en Francia, Emma Goldberg en Estados Unidos. Ellas son las adalides o las principales pioneras en este campo, ¿no? Que combina un poco la matemática, la computación, la predicción, la probabilidad y la biología evolutiva. La biología. Sí, pues yo creo que es una iniciativa importante porque creo que las mujeres científicas tenemos mucho que aportar y además mucho que aportar original, las que he mencionado antes. Y creo que tenemos, no digo una visión distinta que la que tienen nuestros compañeros científicos, pero sí una visión complementaria o que al menos si se pierde nuestra visión, pues se perdería un componente importante de la ciencia y creo que es interesante animar a las niñas y a las jóvenes a que también se unan en esta lucha y creo que de hecho está ocurriendo y muchas de las líderes en la juventud, ¿no?, de cambio global son chicas.